Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que anden bien. Bueno, gente querida, aquí estamos para lo que va a ser nuestra última clase sobre nuestro querido amigo Renato, ¿sí? Renato Descartes. Digo Renato porque se llamaba René, pero Renato en español, René en español es Renato. No me acuerdo si lo dije o no. Bueno, si no lo dije, ya lo saben. Así que vamos con nuestra última clase de Renato, ¿sí? Eh, y bien, ok. Nuestro objetivo en esta última clase de la primera unidad es cerrar la segunda meditación, ¿no? Antes de retomar desde el punto en el cual habíamos dejado, quiero hacer un par de aclaraciones que me parece que pueden llegar a servir. A ver, primero, venimos hablando de veníamos usando una palabra, ¿no? Que en filosofía tiene como todo un significado, que es imaginación. Ustedes recordarán que cuando Descartes habla de qué se debe entender por pensar, él dice afirmar, negar, imaginar, sentir. Entonces ahí mete la imaginación, ¿no? Bien, entonces, imaginación es una de estas palabras una de las miles de palabras que fuera de la filosofía tienen cierto significado, dentro de la filosofía tiene un significado diferente, a veces parecido al significado que tiene la palabra en el lenguaje cotidiano, pero no siempre tan parecido. Entonces, en general, cuando usamos la palabra imaginación en el lenguaje cotidiano, nos referimos me parece, ¿no? Me parece que cuando usamos la palabra imaginación en la vida cotidiana nos referimos a pensar en cosas difíciles de concebir, cosas improbables, cosas estrambóticas, extrañas, raras, ¿no? Cuando uno dice, ¿qué imaginación que tiene? Supóngase Stephen King. Bueno, qué capacidad que tiene para inventar cosas, historias de terror alucinantes. ¿Qué imaginación que tiene J.K. Rowling? Bueno, qué imaginación que tiene para inventar todo ese mundo, ¿no? Mágico de Hogwarts con sus 4 casas, Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff y Ravenclaw y qué sé yo, etc. Bueno, en general me parece a mí, ese es el significado que le damos a la palabra imaginación en la vida cotidiana. En filosofía, imaginación viene a ser, a veces arranco dando una definición como bien técnica. Bien, se me cortó, decía, arranco dando una definición más bien técnica de qué es la imaginación, sabiendo que quizás esta definición técnica en principio no se entiende muy bien, pero sabiendo, digamos con la esperanza, de que aunque en principio no se entienda bien, de a poquito, ¿sí? A medida que vayamos desarrollando la explicación y dando ejemplos y demás, se va a ir entendiendo mejor. A ver, si uno tiene que decir de manera bien técnica qué es la imaginación en filosofía, es la capacidad de representarse mentalmente entidades de naturaleza sensorial. ¡Fua, loco! Ahí tiré una definición así como para que Descartes me mire y esté orgulloso de mí, ¿no? La capacidad de representarse mentalmente entidades de naturaleza sensorial. Entidades sensibles, va. A ver. Por ejemplo, dije la palabra sensible, o otra palabrita, que fuera de la filosofía significa una cosa, dentro significa otra. No recuerdo si la definimos o no, pero digamos, esta palabrita, ¿no? Esta expresión va. Ente sensible, quiere decir en filosofía, ente que se capta a través de los sentidos. No un ente que se emociona con facilidad, que mira una comedia romántica y se pone a llorar fácilmente, no. Eso es lo que significa sensible en la vida cotidiana también, ¿no? Bueno, por eso no. Ente sensible en filosofía significa ente que se capta a través de los sentidos. Entonces, por ejemplo, ¿este fibrón es un ente sensible? Sí. Mi campera, también. Mi taza, también. Son entes que se captan a través de los sentidos. Entonces decía, la imaginación, obviamente a poquito vamos tratando de hacer luz en la oscuridad, ¿no? La imaginación es la capacidad de representarse mentalmente entes sensibles. ¿Qué sería representarse mentalmente algo? Representarse mentalmente algo sería figurarse algo
en la mente. Me podrán decir, nieto, usaste otra expresión rara, figurarse algo mentalmente. A ver, por ejemplo, si yo les digo en este momento, ¿no? No sé, piensen en una jirafa. ¿Qué pasó en sus cabezas? Se les apareció esa imagen, ¿no? Bueno, a la jirafa ¿cómo se la capta? Se la capta a través de los sentidos. ¿Pero ustedes están captando ahí la jirafa? No, no la están captando. Están mentalmente generando esa imagen, ¿no? Están representando en sus mentes, visualizando, si ustedes quieren, en sus mentes, algo que se capta a través de los sentidos, que ahora no lo están captando, pero están generando esa imagen en sus mentes, ¿no? Entonces, a esto me refiero yo cuando digo representarse mentalmente algo, ¿no? Entonces, representarse mentalmente algo es generar en tu mente algo. Pero cuando hablamos de la imaginación, yo vuelvo a la definición que dije hace un rato, en filosofía entendemos por imaginación la capacidad de representarse mentalmente un ente sensible. En filosofía, la imaginación es la capacidad de representarse mentalmente un ente sensible. ¿La jirafa es un ente sensible? Sí. Cuando yo dije jirafa, ¿se les apareció esa jirafa en la cabeza? Sí. Entonces, ¿qué hicieron? Usaron la imaginación. Eso es un ejemplo de uso de la imaginación. Si yo digo, no sé, caracol, ¿se imaginan el caracol? Seguramente también. Si yo digo Peugeot 504, ¿se lo imaginan? ¿Lo pueden ver en sus mentes? Probablemente también. Bueno, entonces todos esos son ejemplos de uso de la imaginación. Y si yo digo un Pegaso azul, ¿pueden visualizar en sus mentes ese Pegaso azul? Seguramente también. Pero ven que la imaginación sirve tanto para generar en la mente imágenes de cosas que existen como de cosas que no existen, porque las jirafas existen, los caracoles también y los Peugeot 504 también, pero los Pegasos azules no. Y sin embargo esa imagen la generaron, ¿no es cierto? Bien. Bueno, entonces eso es la imaginación, es como la capacidad de... es como esa especie de pantallita que tenemos adentro de la cabeza, donde podemos proyectar cosas, ese televisor mental que tenemos, ¿no? ¿Qué representamos justamente en esa pantalla? Cosas que se captan por los sentidos, Entonces, eso es la imaginación en filosofía, ¿no es cierto? Bien. Ok. Sigo. Hay otra aclaración iba a hacer. Bueno, la primera aclaración que quería hacer era explicar qué es la imaginación. La otra aclaración que yo quería hacer es explicar algunas cositas súper básicas de filosofía aristotélica que me parece que pueden ayudar a que se entienda Descartes. De más está decir que Descartes leyó muchísimo a Aristóteles. Muchísimo. Lo que pasa es que, bueno, por el estilo que él usa para escribir, ustedes se habrán dado cuenta de que él elige no mencionar a ningún filósofo. Los que estudiamos filosofía, cuando leemos a Descartes, nos damos cuenta de que, acá está hablando de, supónganse, la entidad primaria de Aristóteles, acá está hablando del accidente de Aristóteles, acá está hablando de la entidad secundaria de Aristóteles, acá está hablando de las formas platónicas, acá está hablando del argumento de Anselmo para probar la existencia de Dios. Pero en ningún momento menciona ni a Anselmo, ni a Platón, ni a Aristóteles, ni a Tomás de Aquino, y sin embargo los tiene súper leídos, ¿no? Entonces, Descartes tiene mucho Aristóteles encima, sin embargo, bueno, tiene también grandes diferencias con Aristóteles. Pero, bueno, vuelvo a lo que estaba diciendo. Me parece que aclarar algunas cositas de filosofía aristotélica va a ayudar a entender algunas cosas de Aristóteles, ¿no? Así que me adelanto un poco porque Aristóteles está programado a darlo en la materia, ojalá nos alcance el año. Estaría para la última parte de la materia, ¿no? Es la última unidad de Aristóteles. Entonces me adelanto un poquito y explico algunas cosas de Aristóteles que, insisto, me parece que van a ayudar a que se entienda Descartes. Así que vamos a explicar algunas cositas de filosofía aristotélica, muy poquitas cosas,
muy pocas. Acá les anoto el nombre, ¿sí? De Aristóteles, filósofo griego, discípulo de Platón. Nace en el año 384 a.C., fallece en el año 322 a.C. Bueno, Aristóteles nos va a hablar de la entidad primaria. No, esperen. Olvídense lo de primaria. Lo de primaria, por ahora, ignórenlo. La entidad y el accidente. Vamos a esto. La entidad y el accidente. ¿Sí? Entonces, después quizás hablo de la entidad primaria y secundaria. Pero por ahora vamos con la entidad y el accidente. Ok, bien. Entonces, por ejemplo, esta virome es una entidad, ¿no es cierto? Bien. Y está, contiene diversos, tiene, esa palabra es un poquito mejor. Ustedes me preguntarán, me cacho en la diferencia, contiene, tiene. Bueno, pero en filosofía estas cosas son importantes. Tiene varios accidentes. ¿Cuáles son accidentes de esta virome? Por ejemplo, que tiene escrito mi nombre, no sé si llega a salir en la cámara, pero dice Pablo Nieto, ¿no? Me la regalaron en uno de los institutos donde trabajo para el Día del Profesor. Está grabado ahí, Pablo Nieto. Otro accidente, ser de color marrón, color madera, ¿no? Otro accidente, accionarse con este mecanismo, porque hay otros mecanismos también, podría tener tapita, podría tener esos sistemas que hacen que se gire, ¿no? Otro accidente, tener tinta, porque todavía tiene tinta, podría quedarse sin tinta, ¿no? ¿Y por qué cuando estoy mencionando todas estas cosas como accidentes? Porque los accidentes son aquellas características de la entidad que pueden tanto estar como no estar, ¿no? ¿Y a qué me refiero cuando digo que pueden tanto estar como no estar? Me refiero a que tanto si están como si no están, no hace a la cosa ser lo que es. ¿Qué cosa es esto? ¿Una virome? Ok. Bueno, que diga Pablo Nieto, ¿lo hace sobre virome? No. Que no diga Pablo Nieto, tampoco. O sea, es irrelevante. Puede decir Pablo Nieto como puede no decir Pablo Nieto. Que diga Pablo Nieto es un accidente. ¿No es cierto? Si fuese color rojo el exterior, ¿sería menos virome? No. ¿Más virome? No. Virome igual. No es ni más ni menos virome por el color externo que tenga. Es otro accidente. Si se queda sin tinta, deja de ser virome, sigue siendo una virome. Entonces, que tenga o no tenga tinta es otro accidente de la virome. Y así sucesivamente. ¿No es cierto? Bien, ¿qué pasa si usara tinta fresca? Porque las viromes usan tinta seca, ¿no? Si usara tinta fresca, no, ahí ya no es una virome, ahí sería una pluma. La pluma usa tinta fresca, no sé si se sigue usando en la escuela. Yo creo que cuarto o quinto grado tuve que aprender a usar pluma. Y bueno, yo era un desastre con la pluma, porque la pluma vieron que tiene una litro de tinta y tenés que escribir rápido y con un buen estilo para que no quede feo. Y mis páginas escritas con pluma quedaban espantosas. Bueno, entonces esa tinta bien fluida, ¿no? Bien fresca es la tinta de la pluma. La virome usa otro tipo de tinta. Entonces, si ya cambiamos el tipo de tinta, eso ya dejó de ser una virome, pasó a ser una pluma. Entonces, funcionar con tinta seca, ¿no? Funcionar con un cartucho que está acá adentro. Cartucho no sé cómo se llama esto. No sé si llamarle cartucho o cómo llamarlo, pero funcionar con este sistema, que es un tubito lleno de tinta seca, es característico de las viromes. Bueno, tiene que ver cómo hago para armarla después. Etcétera. Entonces ven que del objeto ese hay características que lo hacen ser virome y características que no determinan que sea o no sea virome. ¿No es cierto? Entonces el tipo de tinta que usa es algo que lo determina como virome. Servir para escribir es otra cosa que lo determina como virome. Si no sirve para escribir, o sea, si no tiene como función escribir, no tiene la capacidad de escribir, eso ya no es una virome, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Entonces, en cualquier ente sensible en el que pensemos, yo di como ejemplo a virome, podemos pensar en, no sé, en el cuaderno, ¿no? Bien, el cuaderno, o sea, para hacer un cuaderno tiene que tener varias hojas, no sé cuántas, pero muchas. Tienen que ser hojas en las cuales se puede escribir,
las hojas tienen que estar agarradas o bien con un anillado o bien con broches. Porque en realidad, si tiene lomo, como un libro que tiene lomo, esto es el lomo, eso ya no es un cuaderno. Yo no lo llamo, no sé, ¿sería un cuaderno? Bueno, los cuadernos Rivadavia le decimos cuaderno y tienen lomo. Bueno, no sé. Pónganle que es un accidente. Pónganle que es un accidente eso. ¿No? Pero, por ejemplo, que esté compuesto de muchas hojas no es un accidente. Es algo necesario en un cuaderno. Para que lo podamos llamar cuaderno es absolutamente necesario que esté compuesto de varias hojas. ¿No? Entonces, no sé, podemos seguir, qué sé yo. Qué sé yo. A ver, la campera que tengo puesta. Bueno, ok. Ser de color verde, ¿hace que sea campera? No. Como tampoco hace que deje de ser campera, que se cambie de color. O sea, el color es un accidente de la campera. Por ejemplo, el cierre, tener un cierre acá, ¿es accidente o no? A mí me parece que no es accidente, me parece que es una característica necesaria en la campera, porque entonces ya tenemos un buzo canguro. Así tenemos una campera canguro, ¿no? Que tenga la gorrita esta atrás, la capucha, ¿es accidente o es parte de las cosas que necesariamente tienen que estar en la campera? Es un accidente, porque tener esta capucha, hay camperas que no tienen capucha. En cambio el cierre no es un accidente. Esto es un accidente, tener capucha es un accidente, tener cierre no es un accidente, porque cierre o alguna manera de abrirse por el medio, ¿no? Eso no es un accidente, porque justamente las camperas se caracterizan por eso. Bien. En este momento lo bueno de estar grabando un video es que no me salen con esos contraejemplos re raros que se me inventan a veces los alumnos, que es, no, pero yo tengo una campera que me regalaron una vez que no tiene ni cierre ni botones y se abre de una manera rara, y me quieren como complicar los ejemplos de esa manera, y zafé, esta vez zafé. Así que bueno, algo bueno me dio esta cuarentena. Así que bueno, de modo que ahí tienen la entidad y el accidente. ¿Sí? La entidad y el accidente. Ok. Yo no me voy a meter, porque después Descartes va a hablar de que hay una entidad primaria y una entidad secundaria y hay un accidente concreto y un accidente general. Voy a probar de dejarlo así y ver cómo me va. ¿Sí? Quizás, si quiero aclarar más, termino oscureciendo. Así que, listo. Terminamos ahí lo que serían las aclaraciones de preliminares. Vamos al texto. ¿En qué habíamos quedado la vez pasada? Habíamos estado con la cera. ¿Por qué él va a la cera? Él viene de... ¿De qué viene? A ver, repasemos segunda meditación. En la segunda meditación encontramos la tan ansiada certeza. ¿Cuál es esa tan ansiada certeza? Que mientras pienso, existo. Mientras esté pensando, tengo garantía de que existo. ¿Eso significa que si yo dejo de pensar, dejo de existir? No significa necesariamente que si dejo de pensar, dejo de existir, pero significa que si dejo de pensar, ya no tengo garantía de que exista. Si yo dejo de pensar, podría tanto existir como no existir, pero mientras esté pensando, puedo estar completamente seguro de que existo. Y esta es la certeza dorada que encontramos, de oro, platino y adamantium. ¿Sí? Bien. A continuación, después de haber llegado a la certeza de que mientras pienso existo, nos preguntamos, ¿vieron? Porque Descartes usa la primera persona, ¿no? Descartes dice, bueno, yo ya sé que existo, pero ¿qué soy? ¿Qué cosa soy? ¿No? Entonces, él hace todo ese desarrollo donde se pregunta, bueno, a ver, ¿yo qué creía ser hasta antes de empezar las meditaciones? Creía ser un cuerpo y un alma. ¿Qué es el cuerpo? Bla, 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 bla. ¿Qué es el alma? Bla, 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 bla. Ok, cuerpo tachado. ¿Y el alma qué? Es algo que es un soplo, un etcétera, de todo eso que vimos. Bueno, de todo eso, ¿con qué nos quedamos? En la segunda clase de la segunda meditación. Nos quedamos con que soy una cosa que piensa. Soy una cosa que piensa. Tercera clase de la segunda meditación. Nos preguntamos, ¿qué quiere decir que soy una cosa que piensa? Y ahí él define diversas cosas que se entienden por pensar, ¿no?
Entonces, y él dice que soy una cosa que afirma, niega, desea, no desea, etcétera, imagina y siente. ¿No es cierto? Bien. Entonces tenemos esa definición de pensar. De modo que, y aclaramos aparte que, si bien yo no estoy seguro de que sea verdadero lo que imagino, sin embargo, puedo estar seguro de que estoy imaginando eso. O sea, las cosas que yo imagino podrían ser un engaño del genio maligno, dijimos. Pero lo que no puede ser un engaño del genio maligno es que soy yo quien está imaginando esas cosas. Lo mismo pasa con los sentidos. Puede ser un engaño del genio maligno que yo ahora esté dando esta clase. Pero lo que nunca podría ser un engaño del genio maligno es que yo creo que estoy con la cámara enfrente, el libro enfrente y el fibrón en la mano. Quizás sea falso que esté con el fibrón en la mano, quizás sea falso que tengo el libro acá y falso que tengo la cámara enfrente. Pero lo que no puede ser falso nunca es que yo estoy sintiendo que tengo el fibrón en la mano, que yo estoy viendo la cámara. Quizás no haya una cámara ahí, pero yo creo estar enfrente de una cámara. Yo veo una cámara. Si hay cámara o no, no sé. Recuerden esta diferencia, que no es menor, porque tiene que ver con agregar pequeños ladrillitos de certeza, ¿no? Entonces, las cosas que yo imagino pueden no existir, pero indudablemente soy yo quien las imagina. Las cosas que yo siento con los sentidos podrían ser falsas, pero es indudable que las siento, ¿no? Y habíamos dado, creo, el ejemplo de sentir frío, por ejemplo, cuando uno está enfermo. Entonces, no sé si hace o no hace frío cuando estoy enfermo, pero es indudable que siento frío. Como es indudable que veo la cámara. No sé si hay una cámara o no. Podría ser un engaño del genio maligno que haya una cámara ahí. Quizás no hay ninguna cámara. Quizás el genio maligno me quiere hacer creer que hay una cámara. Bueno, quizá la hay, quizá no la hay, pero es indudable que la veo. Es indudable que yo estoy viendo una cámara en este momento que tengo acá enfrente. ¿No es cierto? Bien. Y todo esto que estuvimos diciendo. Entonces. Después de decir todo esto, ¿cómo es que Descartes llega al tema de la cera? Llega al tema de la cera porque él dice algo así como que a pesar de todo este recorrido que hice y a pesar de que llegué a algunas certezas, ¿no? Es como que a mi mente no le gusta tener tan pocas certezas. Mi mente quiere volar, ¿no? Tenemos como una jaulita de la verdad para la mente. O sea, tenemos un puñado de cosas indudables. Que mientras pienso existo, que soy una cosa que piensa y que por pensar debe entenderse afirmar, negar, desear, no desear, imaginar, sentir, todo eso que dijimos, ¿sí? Y que aún aquello que imagino y aquello que siento, pudiendo no existir en la realidad, sin embargo es indudable que lo imagino y que lo siento. Ahí se termina. Hasta ahí se me cortó. Decía, hasta ahí esas son las certezas que tenemos. Bien, pero es como que a nuestra mente no le gusta quedarse con tan poquitas certezas. Decíamos la vez pasada que es como un animal muy inquieto, una criatura muy inquieta. Animal, digo criatura en el sentido de un animal, ¿no? Un animal muy inquieto que al que no le gusta quedarse encerrado en esa jaulita tan chiquita. Por más que sea una jaulita de certezas, las pocas certezas que tenemos hasta ahora, pero igual no le gusta. No le gusta. Entonces dice Descartes, es una metáfora, ¿no? Todo esto de la mente como un animalito inquieto en la jaula. De hecho es una metáfora que me inventé yo, en el libro no está. Entonces Descartes dice, bueno, ok, démosle rienda suelta a la mente, ¿no? Porque, digamos, Descartes dice, a mí me pasa, como nos pasa a todos y todas, que por más que hayamos avanzado hasta acá con las meditaciones, nos sigue pareciendo verdad todo lo que vemos y tocamos. Si fuéramos coherentes por el recorrido que venimos haciendo, deberíamos decir, no sé, no estoy seguro, no sé si estoy grabando la clase, no sé si este libro está acá, no sé si estoy hablando, no sé si soy Pablo Nieto, no sé nada de eso, solamente sé que soy una cosa que piensa, que mientras pienso existo, que soy una cosa que piensa y que por poca cosa que piensa debo entender que imagino, siento, afirmo, niego, deseo, no deseo, etcétera, 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 y ya está. Ok, pero bueno, nos tira, ¿no? Esto de los sentidos nos tiran, en el sentido de que tienen como mucho poder de convicción, ¿no? Tienen peso, tienen un gran peso los sentidos. Después de todo los usamos todos los días. Entonces, dice Descartes, bueno, ok, démosle un poquito de changüí a
a la mente con esto. O sea, permitámonos por un momento aceptar la idea de que lo que vemos es real y está ahí, de que los sentidos nos dicen la verdad, ¿no? De que esta mesa está acá, etcétera, etcétera. Permitámonos eso y veamos a dónde llegamos. Obviamente, siendo Descartes, sí lo dice porque él ya sabe que siguiendo por ese camino va a terminar reforzando todo lo que él viene diciendo, ¿no? No es que cuando él dice sigamos por este camino a ver a dónde llegamos, no es que él no sabe a dónde se va a llegar, siempre sabe a dónde se va a llegar. Y si dice vamos por acá es porque sabe que yendo por ahí va a quedar mejor parada su filosofía, va a quedar mejor parado su libro, ¿no? Entonces él dice, tomemos como ejemplo la cera, que tampoco es casual que elija la cera, pero bueno, no importa, concedámoselo. Después de todo es Descartes. Entonces él dice, tomemos como ejemplo la cera. Él dice, a ver, examinemos esta idea tan básica de que conozco la cera por los sentidos. Conozco la cera por los sentidos. Conozco la cera por los sentidos. Bueno, entonces, dale, changüí para el sentido común sería esto, ¿sí? Le damos un poco de bonus, ¿sí? De crédito, de crédito gratis al sentido común. El sentido común nos dice que todo lo que vemos es real, todo lo que tocamos es real. Bueno, a ver, démosle un poquito de crédito al sentido común y veamos a dónde llegamos. Entonces, tomemos como ejemplo este pedazo de cera, dice él. Bueno, ¿qué nos dice el sentido común? ¿Qué nos dice el famoso, dale, dejémonos jorobar, aflojá con tanta filosofía? ¿Qué nos dice ese sentido común? Nos dice, dale, conozco la cera por los sentidos. Conozco la cera por los sentidos. O mejor todavía. Bueno, les anoto otra palabrita que también se usa mucho en filosofía, que es capto. ¿Sí? Conozco o capto. Capto la cera por los sentidos. En este contexto es lo mismo. Conozco la cera por los sentidos o capto la cera por los sentidos. Bueno, ok. A ver. Examinemos esta hipótesis y veamos a dónde llegamos. Y ahí él nos cuenta, bueno, ok, tengo acá un pedazo de cera sólida, tiene tal color, tal textura, tal olor, etcétera, hace tal ruido cuando la golpeo, etcétera, etcétera. Lo acerco al fuego, se derrite y cambia todo eso. Cambia. Tiene un diferente olor, diferente gusto, bueno, no sé si se lo habrá comido la cera o no, pero diferente, ya no produce el sonido que producía antes, no tiene la forma que tenía antes, todo cambió. Y yo me pregunto, ¿la cera que estoy captando ahora es la misma que estaba captando antes? Sí, más vale. No cabe la menor duda. Entonces, lo que él dice él es lo siguiente. Digamos, a ver. ¿Qué me dicen los sentidos? Los sentidos me dicen. Y acá está, con esta línea divido el antes y el después. O sea, el antes y el después de derretir la cera. ¿No? Entonces me dicen, tal olor, tal textura, tal forma, figura, etc. Bueno, ok. ¿Y qué pasó después? O sea, la cera produce otro olor, tiene otra textura, tiene otra figura, etc. Entonces todo lo que me dicen los sentidos, cambió. Entonces, a ver si me entienden esto, por favor. Él está diciendo, a ver, concedamos que a la cera la conozco por los sentidos. A ver,
¿Qué me dicen los sentidos? Los sentidos antes me decían A, B, C, D. Y ahora me dicen F, G, H, I, J. Entonces los sentidos, digamos, si yo le tengo que hacer caso a los sentidos, antes, si yo le tengo que hacer caso 100% a los sentidos, hasta hace 20 minutos, antes de derretir la cera, yo estaba ante un objeto determinado. Y ahora estoy ante otro objeto. ¿Pero estoy realmente ante otro objeto? No, no estoy realmente ante otro objeto. Estoy ante el mismo objeto. Entonces, si yo me guiara por los sentidos me conduciría en error. Me conduciría en error. Entonces yo sé que el objeto frente al cual estoy es el mismo, ¿no? Bueno, y ahora sí, a ver si retomamos el texto mismo. ¿Sigue siendo la misma cera después de tales cambios? Hay que confesar que sigue siendo la misma. Nadie lo duda, nadie juzga de modo distinto. ¿Qué es, pues, lo que en este trozo de cera se conocía con tanta distinción? Ciertamente, acá viene lo que yo decía, ¿no? Ciertamente no puede ser nada de lo que he notado por medio de los sentidos, puesto que todas las cosas percibidas por el gusto, el olfato, la vista, el tacto y el oído han cambiado. Y sin embargo, la misma cera permanece. Entonces no fue gracias a los sentidos que yo conocí la cera. No fue gracias a los sentidos. Porque los sentidos antes me decían una cosa y ahora me dicen otra. Entonces, ven que estamos queriendo poner a prueba esta hipótesis. Conozco la cera por los sentidos. La hipótesis del sentido común, la hipótesis del, dale, Descartes, aflojá, dale. Lo que nos dicen los sentidos es verdad. No. Entonces, esta hipótesis quedó totalmente derribada. No conozco la cera por los sentidos, porque los sentidos antes me decían una cosa y ahora me dicen otra. Y sin embargo, yo sé que estoy frente a la misma cera. ¿Por qué sé que estoy frente a la misma cera? ¿No es cierto? Bueno, ya lo vamos a ver. Por la razón. Bueno, ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Sigo entonces. ¿Qué es, pues, lo que en este trozo de cera se conocía con tanta distinción? Ciertamente no puede ser nada de lo que he notado por medio de los sentidos, puesto que todas las cosas percibidas por el gusto, el olfato, la vista, el tacto y el oído han cambiado y, sin embargo, la misma cera permanece. La misma cera permanece. ¿Acaso sea lo que ahora pienso? A saber, que esa cera, no era ni la dulzura de la miel, ni el agradable olor de las flores, ni la blandura, ni la figura, ni el sonido, sino solo un cuerpo que poco antes me parecía sensible bajo esas formas y ahora se hace sentir bajo otras. Entonces, yo lo que estaba captando era un mismo cuerpo. Decía entonces, yo lo que estaba captando era determinado cuerpo que antes se hacía sentir bajo esas formas y ahora se hace sentir bajo otras. ¿Qué sería? Se hacía sentir bajo esas formas. Me parecía sensible bajo esas formas. Estas formas, ¿no? Y esto. No sé, es medio raro usar la palabra formas para referirse a esas características. Es la palabra que está usando él. Pero ¿qué es, hablando con precisión, lo que yo imagino cuando lo concibo de esta suerte? Esperen. Entonces, fíjense, a ver, recuerden lo que yo les expliqué de Aristóteles, ¿no? ¿Qué decía Aristóteles? Que toda entidad tiene determinados accidentes, pero los accidentes no son lo que hace a la cosa ser lo que es. Entonces, ¿qué fue lo que cambió acá de la cera? Los accidentes, ¿sí? Entonces los sentidos no me sirven para conocer la cera, porque los sentidos lo que me informan, de lo que los sentidos me informan es de los accidentes de la cera, de los accidentes. Pero justamente lo que hace a la cera ser una cera no son los accidentes. Bien, seguimos. Pero, ¿qué es, hablando con precisión, lo que yo imagino cuando lo concibo de esta suerte? Considerémosle atentamente y separando todas las cosas que no pertenecen a la cera. ¿Qué serían las cosas que no pertenecen a la cera? Los accidentes, ¿no? Entonces dice, ¿qué nos queda de la cera si le sacamos todos los accidentes?
Considerémosla atentamente y separando todas las cosas que no pertenecen a la cera, veamos lo que queda. No queda ciertamente más que algo extenso, flexible y mudable, ¿no? Entonces, esto extenso, flexible y mudable es lo que nos queda de la cera cuando le sacamos los accidentes. Algo extenso, flexible y mudable. Entonces, uno puede decir, ¿la cera es algo con tal olor y es algo con tal figura y es algo con tal textura? No, porque todo eso puede cambiar. Ojo, no está bien definir la cera así, porque estás metiendo en la definición de cera cosas que no son parte realmente de la cera, son accidentes de la cera. Entonces, ok, sacamos el olor, porque el olor puede cambiar. Ok, sacar la textura, no lo ponemos dentro de la definición tampoco, no. ¿Y qué pasa con la figura de la cera? ¿Lo ponemos como parte de la definición? No, tampoco, porque también puede cambiar. Y entonces, cuando le vamos recortando con una tijera todos los accidentes, ¿qué nos queda finalmente? Lo que nos queda de la cera es algo extenso, flexible y mudable. Lo que yo capté, o sea, ¿qué es lo que...? Yo sé que acá captaba ciertos accidentes y acá captaba otros accidentes. Pero sin embargo, a lo largo del tiempo, antes y después, por más que hayan cambiado esas características que son accidentes, lo que yo estoy captando es el mismo objeto. Pero entonces, si sacamos los accidentes, los de antes y los de ahora, ¿qué es lo que estoy captando? ¿Qué es lo que realmente estoy captando? Una vez que me pregunto, ok, saquemos los accidentes, no tengamos en cuenta los accidentes, porque los accidentes pueden cambiar. ¿Qué es lo que estaba captando yo? Lo que estaba captando yo, antes y ahora es algo extenso, flexible y mudable. Entonces, ¿a qué se refiere Descartes cuando habla de algo extenso? Algo extenso. Algo extenso quiere decir algo que posee cierta extensión, ciertas dimensiones. Entonces, este cuaderno, por ejemplo, tiene cierta extensión. Va de acá hasta acá y de acá hasta acá. Y tiene este espesor. Este fibrón tiene cierta extensión. Tanto de largo, tiene 3 lados, cada lado tiene tanto, no sé, 1 centímetro de largo, cada lado, etc. Esta taza tiene cierta extensión. Tanta altura, una circunferencia de tanto, un diámetro de tanto, y una manija que tiene tales y tales proporciones, tales y tales dimensiones. ¿Qué estamos captando entonces? Algo extenso, flexible y mudable. Algo extenso, flexible y mudable. Bien, extenso entonces quiere decir que tiene determinada extensión, determinadas dimensiones. Flexible quiere decir que puede cambiar, y mudable quiere decir que puede cambiar también. Viene a ser lo mismo. No sé acá cuál sería la diferencia entre flexible y mudable. De hecho, él no establece ninguna diferencia entre flexible y mudable, ¿no? Mudable es una palabra un poquito... Flexible es una palabra que conocemos. Mudable es una palabra menos común, pero significa que puede cambiar. Uno puede decir, qué sé yo, el camaleón muda de color. Es como una versión más culta de la palabra cambiar. Bien. Entonces, no queda ciertamente más que algo extenso, flexible y mudable. Ahora bien, ¿qué es eso de flexible y mudable? A ver, yo les comento un poquito lo que está pasando acá. Porque si no, Descartes tiene esto, ¿no? Uno se deja llevar por su escritura y a uno se le escapan cosas a veces. Hay otros filósofos como Hume, por ejemplo, que es nuestro próximo filósofo, Aristóteles ni hablar, que con cada cosa nueva que te van diciendo te lo marcan. O sea, cada vez que introducen una idea nueva o que quieren que te quede clara determinada distinción entre dos ideas o lo que sea, ellos mismos te lo marcan. Descartes no porque te quiera ocultar lo que te está diciendo, sino porque como tiene tanto estilo para escribir y es tan retórico para escribir, retórico quiere decir persuasivo, entonces uno lo va leyendo como si fuera una novela de suspenso y en esta lectura a uno se le escapan cosas.
¿no? Entonces, ¿de qué está hablando acá? ¿De qué está hablando acá? A ver, ¿qué hizo antes cuando habló de la cera? Puso a prueba la hipótesis de que conocemos la cera a través de los sentidos. Conocemos las cosas a través de los sentidos. Y mostró que es falso. Mostró que es falso. De que las cosas realmente las conocemos usando algo que no es los sentidos. Que yo les dije así por lo bajo que era la razón, anticipándome el texto. Y ahora va a poner a prueba otra hipótesis, que es que conocemos la cera a través de la imaginación. Por eso yo me tomé el trabajito al principio de la clase de aclarar qué es la imaginación. Entonces, desde el momento en que se pone a hablar de la cera, lo que él está queriendo hacer es examinar, para finalmente refutar, estas dos hipótesis que yo les escribo acá. Okay. ¿Conozco las cosas por los sentidos? ¿Conozco las cosas por la imaginación? Como ejemplo de una cosa, toma la cera. ¿Conozco la cera por los sentidos? Ya mostramos que no, por todas las razones que venimos diciendo. Así que esto, falso. ¿Qué falta examinar ahora? Si conozco la cera por la imaginación. Justamente lo que lo va a examinar ahora es si uno conoce la cera por la imaginación. Ven que imaginar y sentir son dos cositas de las que Descartes se ocupa bastante, todo el tiempo, ¿no? Ok. Entonces vamos a ver si conocemos la cera a través de la imaginación. Por los sentidos ya sabemos que no. Bien, ahora bien, vuelvo al texto. ¿Qué es eso de flexible y mudable? ¿No será que imagino que esta cosa, si es redonda, puede tornarse cuadrada y pasar del cuadrado a una figura triangular? ¿No será que imagino, o sea, que me figuro mentalmente? ¿Vieron lo que yo decía? ¿No será que imagino que esta cosa, si es redonda, puede tornarse cuadrada y pasar del cuadrado a una figura triangular? No, por cierto, no es eso. No es eso, puesto que la concibo capaz de recibir una infinidad de cambios semejantes y, sin embargo, no podría yo correr esta infinidad con mi imaginación. Correr significa acá recorrer. No podría yo recorrer esta infinidad con mi imaginación. Por consiguiente, la concepción que tengo de la cera no se realiza por la facultad de imaginar. Okay. Acá hay que hacer un alto, porque dijo algo importante y se te puede pasar. Por eso, a eso me refería yo antes. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, a ver. Estamos queriendo ver si conozco la cera a través de la imaginación. Bien. ¿Qué tenemos hasta ahora? ¿Qué es la cera? ¿Qué es la cera? Algo extenso, flexible y mudable. Algo extenso, flexible y mudable. ¿La cera es determinado olor, determinada figura, etc.? No, porque todos esos son accidentes. Entonces, ¿con qué me quedo? Con que la cera es algo extenso, flexible y mudable. Bueno, esta cosa, extensa, flexible y mudable, ¿la capto por los sentidos? No. ¿La capto por la imaginación? A ver. Esto es lo que estamos queriendo ver. Esta cosa extensa, flexible y mudable, ¿la capto por los sentidos? No. ¿La capto por la imaginación? A ver. Empecemos por esto, de flexible y mudable. Empecemos por acá, dice Descartes. Yo sé que la cera es flexible y mudable gracias a la imaginación. ¿Y cuál es su razonamiento acá? Su razonamiento es el siguiente. A ver. El flexible y mudable quiere decir que puede cambiar. Ok. ¿Cuántos cambios puede tener la figura de la cera? O sea, ¿cuántos cambios puede tener la cera? El cacho de cera. ¿Cuántos posibles cambios puede tener? Infinitos. Infinitos. Se le puede dar la forma que vos quieras, derretirla, volver a endurecerla, darle forma de ladrillo, forma de disco, forma de lo que vos quieras. Cortarle muchos pedacitos, volver a pegar los pedacitos, lo que quieras. Entonces, yo sé que la cera es algo extenso, flexible y mudable. Lo sé gracias a los sentidos, ya sabemos que no. Lo sé gracias a la imaginación, tampoco lo sé gracias a la imaginación.
Tampoco lo sé gracias a la imaginación. ¿Por qué? ¿Por qué yo sé que es flexible y mudable? ¿Por qué yo sé que tiene infinidad de posibles cambios? Yo no sé que tiene infinidad de posibles cambios porque la imaginación no me puede mostrar esos infinitos posibles cambios. ¿Me están siguiendo con esto? A ver. La cera, el cacho de cera es infinitamente flexible y mudable. ¿Es verdad que yo les pregunto a ustedes, Pablo Anito les pregunto a ustedes, ¿es verdad que el cacho de cera es infinitamente cambiable, o sea, infinitamente flexible y mudable? ¿Que puede adoptar infinitas formas? Sí. No es que la cera pueda adoptar 4 formas, 10, 20, 30, 40, 800. Puede adoptar infinitas formas. El cacho de cera puede adoptar infinitas formas. Bueno, ¿y cómo sé que puede adoptar infinitas formas? ¿Me lo está diciendo la imaginación? Los sentidos ya sabemos que no. ¿Me lo está diciendo la imaginación? Los sentidos no me pueden decir que adopta esas infinitas formas porque no vi infinitas formas. Pero ¿será que yo sé que puede tener infinitas formas porque yo en mi imaginación ya vi las infinitas formas de la cera? ¿Sé que puedo adoptar infinitas formas porque yo cierro los ojos, pienso y veo las infinitas formas de la cera? ¿Las visualizo en mi mente? No, porque mi imaginación no tiene esa capacidad. Es mucho más limitada la capacidad de mi imaginación. No puedo recorrer con mi imaginación las infinitas formas que puede adoptar la cera. Entonces, sé que la cera es algo extenso, flexible y mudable. Sé que no fue por los sentidos que lo aprendí. ¿Será por la imaginación? Y la verdad es que no viene muy bien el tema de la imaginación, porque que esto es flexible y mudable no lo pude haber aprendido por la imaginación. Y que la cera es algo extenso, lo aprendí por la imaginación. Y cuando decimos algo extenso, ¿a qué nos referimos? A que puede adoptar infinitas dimensiones. A ver. Vuelvo un poquito para atrás. Volvemos a lo de la imaginación a ver si ahora se entiende un poquito mejor. No queda ciertamente más que algo extenso, flexible y mudable. Ahora bien, ¿qué es eso de flexible y mudable? ¿No será que imagino que esta cosa, si es redonda, puede tornarse cuadrada y pasar del cuadrado a una figura triangular? No, por cierto, no es eso, puesto que la concibo capaz de recibir una infinidad de cambios semejantes, y sin embargo, no podría yo recorrer esta infinidad con mi imaginación. Yo sé que esta cera podría tener infinitos cambios, pero no es con la imaginación que visualizo estos infinitos cambios, porque no puedo hacerlo con la imaginación. Por consiguiente, la concepción que tengo de la cera no se realiza por la facultad de imaginar. No se realiza por la facultad de imaginar. Pero para rematarla hace falta hablar de la extensión, ¿no? Y ahora vamos a hablar de la extensión. ¿Y qué es esa extensión? ¿No es también desconocida? O sea, la extensión de la cera, ¿no? Las dimensiones. Se hace mayor cuando se derrite la cera, mayor aún cuando hierve, y mayor todo, les hago la cera que se derrite, que hierve, ¿no? Entonces, la extensión de la cera se hace mayor aún, o sea, vos tenés ese cachito de cera sólida, su extensión aumenta cuando se derrite, aumenta más todavía cuando hierve y se empieza a evaporar. Y no concebiría yo claramente, conforme a la verdad, lo que es la cera, si no pensara que aún este mismo pedazo que estamos considerando es capaz de recibir más variedades de extensión que todas las que haya yo nunca imaginado. O sea, lo que está diciendo correcto. Lo que dijo en relación con esto, lo dice también en relación con la extensión. Entonces, sé que la cera es algo extenso, flexible y mudable. ¿Me enteré de eso por los sentidos? No. Me enteré de eso por la imaginación y los múltiples cambios de la cera yo no los puedo visualizar con mi imaginación. Como tampoco puedo visualizar, y esto es lo que está diciendo ahora, las infinitas extensiones que puede adquirir la cera. Porque los cambios que puede adquirir son infinitos, pero las extensiones también. Puede sufrir infinitos cambios y también puede adoptar infinidad de extensiones. Derretirse para acá, derretirse para allá, achicarse de vuelta, hacerse más chiquita todavía, etc. Entonces, puede tener infinitos cambios e infinitas extensiones. Y con mi imaginación no puedo visualizar ni esos infinitos cambios ni esas infinitas extensiones. Entonces, yo sé que la cera es algo extenso, flexible y mudable. ¿Me lo dicen los sentidos? No. ¿Me lo dice la imaginación? Tampoco. Hay pues que convenir
en que no puedo, por medio de la imaginación, ni siquiera comprender lo que sea este pedazo de cera, y que solo mi entendimiento lo comprende. Solo mi entendimiento lo comprende. Entonces, ¿fueron mis sentidos los que captaron algo extenso, flexible y mudable? No. ¿Fue mi imaginación? No. ¿Qué fue? Fue, dice Descartes, mi entendimiento, que es sinónimo de razón. Sinónimo de razón. Entonces, yo lo comprendí con el entendimiento, o sea, la razón. Fue mi razón la que captó algo extenso, flexible y mudable. No fueron ni mis sentidos ni mi imaginación. Hay, pues, que convenir en que no puedo, por medio de la imaginación, ni siquiera comprender lo que sea este pedazo de cera, y que solo mi entendimiento lo comprende. Digo este trozo de cera en particular, pues en cuanto a la cera en general, ello es aún más evidente. Bueno, acá está hablando de eso que Aristóteles llama entidad secundaria. No me meto porque ya se está quedando muy larga la clase, ¿no? Pero bueno, cuando veamos a Aristóteles quizás volvamos a esta oración. Digo este trozo de cera en particular, pues en cuanto a la cera en general, ello es aún más evidente. Ok. Pero, ¿qué es ese pedazo de cera que solo el entendimiento o el espíritu puede comprender? Entonces, ¿qué es ese pedazo de cera que solo el entendimiento o el espíritu puede comprender? Solamente es mi razón la que lo capta. Solamente mi razón. Ese pedazo de cera es ciertamente el mismo que veo, toco, imagino. Es el mismo que siempre he creído que era al principio. Y lo que aquí hay que notar bien es que su percepción no es una visión. O sea, percibir la cera, captar la cera, ¿es una visión? ¿Captar la cera es verla? No. ¿Es tocarla? No. Es imaginar. Escuchen, escuchen. Y lo que aquí hay que notar bien, o sea, de lo que nos tiene que caer la ficha, está diciendo, y lo que aquí hay que notar bien es que su percepción, o sea, percibir la cera, no es una visión, ni un tacto, ni una imaginación. Entonces, captar la cera no es verla, no es tocarla, no es imaginarla. Y lo que aquí hay que notar bien es que su percepción no es una visión, ni un tacto, ni una imaginación, y no lo ha sido nunca. Aunque antes lo parecía, pero no. Sino solo una inspección del espíritu. ¿Qué es captar la cera? El acto de captar la cera es una inspección del espíritu. Vamos a anotar esto. Captar la cera igual una inspección del espíritu. Inspección sí, inspección. No se me ocurre otro sinónimo. ¿Ok? Entonces, ¿captar la cera equivale a verla? No. ¿Equivale a tocarla? No. ¿Equivale a imaginarla? No. ¿Cómo se la capta la cera? ¿Qué es captar la cera? Captar la cera es llevar a cabo una inspección del espíritu. Entonces es el espíritu, es el alma, el que hace así y dice un cacho de cera. Algo extenso, flexible y mudable. Esto lo hace el espíritu. Yo lo actué, ¿no? Haciendo así. Pero imaginen que yo soy mi almita. Entonces, es mi alma, mi espíritu el que hace esto. Ahí hay un cacho de cera. ¿Y qué es un cacho de cera? Algo extenso, flexible y mudable. Esto lo hace mi espíritu. No lo hacen mis sentidos, ni lo hace mi imaginación. Y lo que aquí hay que notar bien es que su percepción, o sea, la percepción de la cera, no es una visión, ni un tacto, ni una imaginación, y no lo ha sido nunca, aunque antes lo pareciera, sino solo una inspección del espíritu, la cual puede ser imperfecta, porque el espíritu se puede equivocar. Recuerden, está el error por precipitación y el error por prevención. Lo habíamos visto con el discurso del método. O sea, el espíritu se puede equivocar, no es infalible. El espíritu tiene que estar bien guiado. ¿Y cómo se lo guía bien? Con el método. Entonces, si no solo una inspección del espíritu, la cual puede ser imperfecta y confusa, como lo era antes, o clara y distinta, como lo es ahora, según que mi atención se dirija más o menos a las cosas que están en ella y la componen. Entonces, para captar la cera, ¿en qué me tengo que fijar? No me tengo que fijar en los accidentes. Me tengo que fijar en qué es la cera en sí misma. ¿Qué es ese cacho de cera en sí misma? ¿Es algo extenso, flexible y mudable? ¿Y eso me lo dijeron los sentidos? No. ¿Me lo dijo la imaginación? No. Me lo dijo la razón. La razón. Ok, hago un cortecito y ahora continúo. Ustedes igual lo van a haber seguido porque después junto todos los cachos del video. Bueno, seguimos.
A ver, nos dice Descartes en el siguiente párrafo. Sin embargo, no podré extrañarme demasiado si considero cuán débil es mi espíritu y cuán propenso a caer insensiblemente en el error. Pues aun cuando en silencio considere todo eso en mí mismo, sin embargo, detiénenme las palabras y casi me causan decepción los términos del lenguaje ordinario. Decimos, en efecto, que vemos la misma cera si está presente, y no decimos que juzgamos que es la misma por tener el mismo color y la misma figura. Ahora le toca. A ver. Bueno, sacando la primera parte, que es, una vez más, es bueno, es como ese guitarreo con tanta clase que él hace. Está diciendo, atención acá. Decimos, en efecto, que vemos la misma cera, ¿no? Entonces está hablando de esto, ¿no? Antes y después de derretirla. Decimos que vemos la misma cera. O sea, antes veía... La cera que estoy viendo ahora es la misma que veía antes. Veo la misma cera. Pero ¿cómo? Alto. Pero ver no es algo que ya lo descartamos. Lo descartamos acá. O sea, no es por los sentidos que sé que la cera es la misma. No es por los sentidos que sé que la cera es la misma. Entonces, si no es por los sentidos que sé que la cera es la misma, ¿por qué digo que veo la misma cera? ¿No hay como una contradicción ahí? Decimos, en efecto, que vemos la misma cera, si está presente. Y no decimos que juzgamos que es la misma por tener el mismo color y la misma figura. No juzgamos que es la misma por tener el mismo color, porque el color cambió. No juzgamos que es la misma por tener la misma figura, porque la figura cambió. Entonces ni el color, ni la figura, ni ninguno de sus accidentes son los que nos dicen que la cera es la misma. Sabemos que la misma cera gracias a la inspección del espíritu, que dijimos antes, ¿no? Gracias a la razón. Sigo. ¿De dónde casi voy a parar a la conclusión de que la cera se conoce por visión de los ojos y no por sola la inspección del espíritu? Entonces, no nos enrollemos de más con esta parte, porque no es lo que estoy diciendo que es menos profundo de lo que parece. A ver, no nos mortifiquemos más que la cuenta. Lo que estoy diciendo es, ¿cómo es que decimos que vemos la cera? Si uno se dejara guiar por el uso que uno hace habitualmente de las palabras, ¿no? Uno llegaría a la conclusión de que uno sabe que es la cera misma que la cera de antes, sólida, y la cera de ahora, derretida, son la misma gracias a que la vemos, gracias a la visión, ¿no? De donde casi voy a parar a la conclusión de que la cera se conoce por visión de los ojos, y no por sola la inspección del espíritu. Entonces, repito, no nos enrollemos más que lo que estoy diciendo acá simplemente es, si nos dejamos guiar por el uso que habitualmente hacemos de las palabras, la palabra veo es la que más usamos en estos casos. Entonces, yo veo que es la misma cera. Si uno se deja guiar por este uso habitual de las palabras, entonces uno podría caer en la equivocación de pensar que es la visión, es la vista la que nos dice que es la misma cera. Y sabemos que no es así. Entonces, ¿cómo voy a ejemplificar ahora esto que acabo de decir con un ejemplo medio estrambótico que va a dar? Escuchen. Pero la casualidad hace que mire por la ventana a unos hombres que pasan por la calle, a cuya vista no dejo de exclamar que veo unos hombres, como asimismo digo que veo la cera. Y sin embargo, ¿qué es lo que veo desde la ventana? Sombreros y capas, que muy bien podrían ocultar unas máquinas artificiales, movidas por resortes. Entonces, está diciendo, bueno, yo miro... No teman que ahora... A mí, como estudiante, me llevó un tiempo entender a qué estaba queriendo llegar con esto. Ya se los explico. A ver. Voy a actuar de Descartes, ¿no? ¿Por qué uno dice que ve la misma cera? Si uno ya sabe que no es la cera, no es la vista la que te dice que es la misma cera. A ver. Sigo actuando de Descartes, ¿eh? Yo miro por la ventana y digo... Estoy viendo unos hombres, allá. A través de la ventana veo unos hombres. Pero si yo me pongo a reparar en lo que mi vista realmente me está diciendo, digo, unos hombres que están caminando, supónganse, a, no sé, 100 metros, 200 metros.
Entonces él dice, bueno, si hay unos hombres caminando a lo lejos, yo cuando los vea, yo voy a mirar y voy a decir, hey, estoy viendo unos hombres allá lejos. Pero si yo me detengo a pensar en qué es lo que mi vista realmente está diciendo, mi vista no me está diciendo que veo unos hombres. Porque yo lo único que llego a ver de lejos son el sombrerito y la capita, digamos. Sombrero y capa, ¿no dice? Sombrero sí. Veo a lo lejos, en realidad, mi vista lo único que ve es un sombrerito, no es que es chiquito el sombrero, sino que está lejos, ¿no? El sombrero y la capa y una cosita ahí que se mueve. En realidad, si fuera por la vista sola, yo no puedo afirmar que son hombres, lo que estoy viendo. Pero ¿gracias a qué afirmo que son hombres? Cuando yo digo veo hombres, en realidad, ¿qué es lo que está en juego? Que mi razón, mi entendimiento, mi buen sentido, ya juzgó que eso que yo veo, que esas capitas, sombreritos, etcétera, son capas y sombreros que están usando hombres, que están moviéndose ahí. O sea, cuando yo digo veo unos hombres, no es literalmente veo unos hombres. Literalmente, en realidad, yo veo sombreros y capas. Pero cuando digo veo hombres, en realidad lo que estoy queriendo decir es que la razón me llevó a sacar la conclusión de que eso que estoy viendo son hombres. Entonces, cuando uno usa la palabra veo tal cosa, ¿no? Ya está en juego, aunque no parezca, ahí ya está interviniendo un juicio que hicimos. Juzgamos algo, juzgamos algo. Emitimos un juicio, emitimos una conclusión, ¿no? Cuando digo veo tal cosa, quiere decir, en verdad, si uno tuviera que expresar la frase completa sería: veo algo, mis ojos ven algo que no llego a ver bien, pero gracias a la razón llego a la conclusión de que eso que veo, de manera incompleta, es tal cosa. Entonces, a los hombres, esos no los estoy viendo de manera completa. Veo unas figuritas, pequeñas figuras moviéndose a lo lejos, con sombreros y capas. Entonces, cuando yo digo, veo unos hombres allá a lo lejos, lo que pasa es que, en verdad, lo que estoy queriendo decir es, no literalmente veo unos hombres, porque literalmente no veo unos hombres, sino que lo que estoy queriendo decir es que mi juicio, mi buen sentido, mi entendimiento me lleva a la conclusión de que eso que veo a lo lejos son hombres, aunque no llegue a ver que son hombres. Pero mi entendimiento, mi buen sentido, mi razón me lleva a concluir que eso que veo son hombres. Esto, nada más. ¿Sí? ¿Qué es lo que veo desde la ventana? Sombreros y capas, que muy bien podrían ocultar unas máquinas artificiales, movidas por resortes. O sea, podría ser robots, está diciendo él, ¿no? Pero yo ya juzgo que no son robots. Mi razón me lleva a juzgar que no son robots. Entonces él dice, pero juzgo que son hombres, y así comprendo por solo el poder de juzgar que reside en mi espíritu. El poder de juzgar es un atributo del alma, es un atributo del espíritu, ¿no? La razón es un atributo del espíritu. Pero juzgo que son hombres, y así comprendo por solo el poder de juzgar que reside en mi espíritu lo que creía ver con mis ojos. ¿Sí? Entonces, con los ojos creemos ver cosas, pero siempre es el espíritu, es siempre es la razón, mejor dicho, siempre es la razón la que nos lleva a sacar esas conclusiones. Entonces, cuando decimos veo tal cosa, no es literalmente veo tal cosa, es juzgo que lo que estoy viendo, ahí va, juzgo que lo que estoy viendo es tal cosa. Esa debería ser la frase completa a utilizar, ¿no? Deberíamos usar esa frase completa en vez de decir simplemente veo tal cosa, porque nunca realmente veo tal cosa. En algunos casos sí, bueno, pero no en general. Ahora veo que es un mate, sí, veo el mate. Pero bueno, en el caso de ver personas, los sombreros y las capas, no veo los hombres, veo sombreritos y capas, etcétera. Bien. Obviamente Descartes no sabía lo que eran robots, por eso él dice que a unas máquinas artificiales movidas por resortes, ¿no? Yo dije robots. En realidad, en la época de Descartes, lo que sí existían era lo que se llama autómatas, ¿no? Los autómatas son... En la época de Descartes estaban de moda los relojes, de moda, existían ya los relojes. Entonces vieron que los relojes, los primeros, eran a cuerda, ¿no? Entonces con una cuerda no se puede... con una cuerda... Perdón, decía, con una cuerda se puede hacer funcionar muchas cosas aparte de relojes.
Por ejemplo, un cochecito a cuerda. Por ejemplo, un muñequito que camina a cuerda, ¿no? Entonces, por eso los relojeros tenían como hobby, y la gente de mucha plata aparte lo compraba, autómatas. Entonces, los autómatas son... Un autómata es cualquier cosa que funcione a cuerda y que se mueva a cuerda. Entonces, un muñequito chiquitito que se mueva a cuerda, como los que uno puede tener chiquito, es un autómata. Pero aparte hay autómatas re complejos, ¿no? Una vez en un museo vi un autómata que era todo un barco, que estaba roto ya, por eso no se lo podía ver funcionar, pero era un barco que era impresionante, que tenía todos marineros, ¿no? Era así, ponerle así grande, ¿no? Que tenía todos marineros chiquititos que se movían, pero que yo no los podía ver moverse porque estaban rotos, pero se ve que, bueno, con la época en que funcionaba, vos le dabas cuerda a ese barco y salían todos los marineros chiquititos a moverse por el barco. Bueno, si se quiere, estos son como los robots de aquella época, ¿no? Por eso él dice, quizás son autómatas, quizás son como hombrecitos a cuerda lo que estoy viendo. Sin embargo, mi buen sentido, mi razón me lleva a juzgar que son hombres, ¿no? Bien. Después lo que viene a continuación, ya estamos en la anteúltima página de la segunda meditación, ya estamos por terminar. Lo que viene a continuación, a ver, vamos a leerlo. Vamos a leerlo. A ver. Un hombre que trata de levantar su conocimiento por encima del vulgo, el vulgo vienen a ser las personas comunes y corrientes. Nosotros venimos a ser. Un hombre que trata de levantar su conocimiento por encima del vulgo debe avergonzarse de sacar motivos de duda de las maneras de hablar inventadas por el vulgo. ¿Cómo habla el vulgo? Veo tal cosa, veo tal otra. Entonces está diciendo, bueno, listo, hasta acá con esto de veo. Saquemos la palabra ver. Ya me hice cargo de esto y ya aparte no quiero usar más este verbo ver. No quiero, este asunto no lo quiero examinar más. Este asunto no lo quiero examinar más. Ya está. Voy a meter un cambio en la terminología, un cambio en las palabras. Prefiero seguir adelante y considerar si, cuando percibí, ¿ven? Percibí. Empezamos a cambiar las palabras. Ya no veo, sino percibir. Empezamos a hablar más como filósofos. Prefiero seguir adelante y considerar si, cuando percibí primero la cera y creía conocerla por medio de los sentidos externos, o al menos por el sentido común, que así le llaman, es decir, por la facultad imaginativa, concebía lo que era con más evidencia y perfección, concebir, es otro verbo filosófico, concebía lo que era con más evidencia y perfección que ahora, después de haber examinado cuidadosamente lo que es y el modo como puede ser conocida. Bueno, hasta ahí no agregó, A ver, seguimos. Ciertamente fuera ridículo poner esto en duda. Pues, ¿qué había en aquella primera percepción que fuese distinto? ¿Qué había que no pudiera percibir de igual suerte el sentido de cualquier animal? Entonces lo que está... Bueno, primero ven que ya el verbo ver no lo usa más. Habla en términos de percibir, ¿no? Por eso digo, ya no usa términos del vulgo, términos vulgares, que serían ver. Usa términos específicos, percibir, concebir, etc. Entonces lo que se está preguntando acá es... ¿Qué había en aquella primera percepción que fuese distinto? ¿Qué había que no pudiera percibir de igual suerte el sentido de cualquier animal? Entonces la cera, esa cera que estaba primero en estado sólido y después se derritió, ¿no? Esa percepción que yo tengo por los sentidos de la cera, ¿es diferente de la que puede tener un animal? A ver. Pero cuando distingo la cera por un lado y sus formas exteriores por otro, y como si le hubiese quitado su ropaje, la considero desnuda. ¿Qué es quitarle su ropaje y considerar la cera desnuda? Quiere decir, considerar la cera desprovista de accidentes, quitándole los accidentes. Entonces, el cacho de cera que yo veo es el mismo que puede ver un animal cualquiera, ¿no? ¿Pero qué hice yo? Yo hice más que solamente captar con los sentidos ese objeto. Yo consideré la cera desprovista de accidentes, o sea, consideré la cera quitando accidentes. Dice, como si le hubiese quitado su ropaje. ¿Qué es quitarle su ropaje? Es quitar ese olor, quitar esa textura, quitar esa figura. ¿Por qué? Porque todo eso puede cambiar. Son accidentes de la cera. Entonces, yo hice algo que un animal no puede hacer. Mis sentidos
son como los de un animal, o incluso me atrevo a decir inferiores, porque nuestros sentidos son inferiores a los de los animales. Pero nosotros podemos hacer algo que el animal no puede hacer, que es considerar el objeto sin accidentes. ¿Y qué hace falta para considerar el objeto sin accidentes? Hace falta usar la razón. Y eso los animales no lo tienen. Entonces, un animal podría captar esto, y esto también. Pero yo, ¿qué es lo que yo capté? Que un animal no puede captar. Que el cacho de cera es algo extenso, flexible y mudable. Esto es la cera en sí misma. El cacho de cera en sí mismo. El cacho de cera en sí mismo es algo extenso, flexible y mudable. ¿Es ese olor? No, porque puede cambiar. ¿Es esa textura? No, porque puede cambiar. ¿Es esa figura? No, porque puede cambiar. ¿Qué es entonces? Si quitas todos los accidentes, definime ese objeto, por favor, pero quitando todos los accidentes. ¿Qué es? Es algo extenso, flexible y mudable. ¿Esto lo puede captar un animal? No, porque para captar esto hace falta usar la razón. Esto es lo que está diciendo. Entonces, ¿qué había en aquella primera percepción que fuese distinto? ¿Qué había que no pudiera percibir de igual suerte, quiere decir del mismo modo? ¿Qué había que no pudiera percibir de igual suerte el sentido de cualquier animal? Pues cuando digo la cera por un lado y sus formas exteriores por otro, sus formas exteriores serían sus accidentes. Entonces, cuando digo la cera por un lado, ¿ven? Esta expresión, la cera por un lado y sus formas exteriores por otro. O sea, la cera en sí misma, por un lado, los accidentes de la cera, por el otro lado. Entonces, esta distinción entre la cosa en sí misma y los accidentes de la cosa es una distinción que se hace únicamente a través de la razón. Y los animales no tienen uso de la razón, por eso los animales no pueden hacer esa distinción. Los animales solamente pueden captar lo que los sentidos les dicen y los sentidos informan sobre los accidentes. Entonces, esa distinción entre la cosa misma y los accidentes de la cosa es una distinción que un animal no puede hacer. Yo con la razón puedo captar la cosa misma, hacer un lado los accidentes, ignorar los accidentes y captar la cosa misma. Esto lo podemos hacer solamente las personas, usando la razón. Pues, pero cuando distingo la cera por un lado, y sus formas exteriores por otro, o sea, sus accidentes, cuando establezco esta distinción, es como si le hubiese quitado su ropaje. ¿Cuál es el ropaje? Los accidentes. Le quité su ropaje. La considero desnuda, la cera en sí misma, algo extenso, flexible y mudable. La considero desnuda. Es cierto que, aunque pueda haber aún algún error en mi juicio, porque la posibilidad de equivocarse siempre está, no puedo, sin embargo, concebirla de esa suerte sin un espíritu humano. Presten atención a estas últimas 10 palabras. No puedo, sin embargo, concebirla de esa suerte sin un espíritu humano. O sea, concebir a la cera como algo extenso, flexible y mudable, concebir a la cera en su pureza, sin considerar los accidentes, ignorando los accidentes, es algo para lo cual hace falta tener uso de razón. Hace falta ser un ser humano para esto. Bien. Bueno, ya estamos casi por terminar. Voy a ir un poquito más rápido en esta última parte porque ya como que contenidos nuevos ya no hay. Contenidos nuevos para agregar no hay. Es un cierre y recapitulación lo que se ve. Pero, en fin, ¿qué diré de ese espíritu? O sea, de mi espíritu, mi alma, ¿no? ¿Qué diré de ese espíritu? Esto es, de mí mismo. Puesto que hasta aquí no veo en mí nada más que espíritu. ¿Pues qué? Yo, que parezco concebir con tanta claridad y distinción este trozo de cera, o sea, yo logré concebir con claridad y distinción el trozo de cera. ¿Qué es concebirlo con claridad y distinción? Entender que el trozo de cera es algo extenso, flexible y mudable. Logré concebirlo. Entonces, yo que parezco concebir con tanta claridad y distinción este trozo de cera, ¿no me conozco a mí mismo? Es una pregunta retórica, ¿no? Obvio. Una pregunta retórica es una pregunta donde uno ya está dando la respuesta, en cierto modo, ¿no? Esto como yo te digo, no sé. ¿No hay acaso que seguir con la cuarentena si estamos en el pico? Es una pregunta retórica. La respuesta es sí, tenemos que seguir con la cuarentena. Ya te estoy dando la respuesta con la pregunta, ¿no? Entonces, ¿no me conozco a mí mismo? Vuelvo, Pero, en fin, ¿qué diré de ese espíritu? Esto es, de mí mismo, puesto que hasta aquí no veo en mí nada más que espíritu. ¿Pues qué? Yo, que parezco concebir con tanta claridad y distinción este trozo de cera, ¿no me conozco a mí mismo? No solo con más verdad y certeza, sino con mayor distinción y claridad. Pues,
Si juzgo que la cera eso existe, porque la veo, es cierto que con mucha más evidencia se sigue quiere decir se saca la conclusión, volvemos a la oración, tengo que hacer muchas aclaraciones y eso me frena a veces, pues si juzgo que la cera es o existe, porque la veo, es cierto que con mucha más evidencia se sigue que yo soy o que yo mismo existo, puesto que la veo. Esto ya lo había dicho antes, cuando decía, si yo imagino cosas, hay algo indudable, que es que soy yo el que las imagina, entonces existo, ¿no? Y todo esto que ya habíamos dicho antes. Si yo siento cosas, es indudable que soy yo el que las siente, es indudable que, sí, que soy yo el que las siente y por lo tanto que yo existo porque estoy sintiendo cosas, etc. Estaba volviendo a eso. Por eso dije, no está en el fondo agregando cosas nuevas acá. Pues si juzgo que la C no está en el fondo agregando cosas nuevas. Pues si juzgo que la cera eso existe porque la veo, es cierto que con mucha más evidencia se sigue que yo soy o que yo mismo existo, puesto que la veo. Pues puede suceder también que ni siquiera tenga ojos para ver cosa alguna. O sea, quizás ni siquiera tengo ojos, quizás pienso que tengo ojos y el genio maligno me engaña pensando que tengo ojos. Pero así yo no tenga ojos y ver la cera y esa cera sea un engaño del genio maligno, hay algo indudable, que es que yo estoy viendo cera. Quizás no existe la cera, pero yo la estoy viendo. Y eso es indudable. ¿No? No es indudable que existe, es indudable que yo estoy viendo cera. Pues puede suceder también que ni siquiera tenga ojos para ver cosa alguna, pero no puede suceder que cuando veo o cuando pienso que veo, no distingo entre ambas cosas, atención acá, entonces, ver algo o creer que lo veo, ver algo o pensar que lo veo, es en este caso indiferente. No distingo entre ambas cosas. No sea yo que tal... otra vez tengo que volver para atrás. Pues puede suceder también que ni siquiera tenga ojos para ver cosa alguna, pero no puede suceder que cuando veo o cuando pienso que veo, no distingo entre ambas cosas, no sea yo que tal pienso alguna cosa. Entonces, cuando veo cosas o creo que veo cosas, es imposible que yo no exista. Asimismo, si juzgo que existe la cera, porque la toco, se seguirá también, o sea, se concluirá también, igualmente, que yo soy, o sea, que yo existo. Y si juzgo porque mi imaginación o alguna otra cosa me lo persuade, siempre sacaré la misma conclusión. Y lo que aquí he notado de la cera puede aplicarse a todas las demás cosas exteriores a mí y que están fuera de mí. Entonces, pensar cosas, sentir cosas, ver cosas, imaginar cosas, todo eso te convence más y más y más de que de lo más indudable de todo, que es que existís. Y además, si la noción o percepción de la cera me ha parecido más clara y distinta después de que no solo la vista o el tacto, sino otras muchas causas me la han puesto más de manifiesto, con cuánta mayor evidencia, distinción y claridad habrá que confesar que me conozco ahora, puesto que todas las razones que sirven para conocer y concebir la naturaleza de la cera o de cualquier otro cuerpo, prueban mucho mejor la naturaleza de mi propio espíritu. Entonces, de todo esto, ¿qué es lo más fácil, obvio y sólido de probar? Mi propia existencia. Y que soy una cosa que piensa. Y hay tantas otras cosas en el espíritu mismo que pueden contribuir a esclarecer su naturaleza, que las que dependen del cuerpo, como estas, casi no merecen ser tomadas en consideración. Bueno, listo. Sigo, último párrafo y terminamos. Pero, en fin, heme aquí, o sea, aquí estoy, pero en fin, heme aquí, insensiblemente en el punto a que quería llegar. Pues ya que es cosa para mí manifiesta, quiere decir para mí obvia, ¿no? Pues ya que es cosa para mí manifiesta, ahora, que los cuerpos, los objetos, los cuerpos, no solamente los cuerpos de las personas, ¿no? Un cuerpo quiere decir cualquier objeto, cualquier cosa material. Entonces, ¿verdad? Pues ya que es cosa para mí manifiesta ahora que los cuerpos no son, bueno, los tres no lo dije yo, no lo dice Descartes, no son propiamente conocidos por los sentidos o por la facultad de imaginar, sino por el entendimiento solo. Entonces, ¿cómo es que conocemos los cuerpos? ¿Cómo captamos los cuerpos? ¿Por los sentidos? No. ¿Por la imaginación? No. ¿Por el entendimiento? Solo, por la razón. Sino por el entendimiento solo, y que no son conocidos porque los vemos y los tocamos, sino porque los entendemos con la razón, o comprendemos, que viene a ser sinónimo, ¿no? Sino porque los entendemos o comprendemos por el pensamiento, veo claramente que nada hay que me sea más fácil de conocer que mi propio espíritu. Una y otra vez más, lo más obvio de todo es que existo.
Pero como es difícil deshacerse pronto de una opinión a la que estamos desde hace mucho tiempo habituados, ¿cuál sería la opinión de la que estamos desde hace mucho tiempo habituados? Que conocemos las cosas por los sentidos o la imaginación. Pero como es difícil, y esto es verdad, está diciendo, bueno, ok, me cayó la ficha de esto, pero la costumbre me va a tirar, la vieja costumbre me va a llevar a, me va a querer llevar a seguir pensando que las cosas las capto por los sentidos, ¿no? Entonces hay que dejar que esto decante. Hay que dejar que se acomode en mi alma lo que acabo de aprender. Y esto pasa con la filosofía. A veces es como que algo lo comprendés, pero medio como superficialmente, y después va decantando, y lo vas entendiendo cada vez más. Con el correr del tiempo es como que se tiene que acomodar el Tetris mental en filosofía. Pero como es difícil deshacerse pronto de una opinión a la que estamos desde hace mucho tiempo habituados, bueno será que me detenga un poco aquí para que la extensión de mi meditación imprima más profundamente en mi memoria este nuevo conocimiento. O sea, hace falta un tiempo para que mi alma digiera todo lo que acabo de aprender. Eso está diciendo. Así que vamos a hacer una pausita, dice él. Y ahí termina la segunda meditación. Bueno, nuestro camino cartesiano termina acá, el de esta materia. Las meditaciones son 6 igual. Entonces, obviamente el recorrido queda necesariamente incompleto, ¿no? Porque empezamos dudando de todo y llegamos a que soy una cosa, a que mientras pienso existo, soy una cosa que piensa, y por cosa que piensa debe entenderse cosa que afirma, niega, desea, no desea, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Debemos haber entendido que quizá no exista lo que capto por los sentidos, quizá no exista lo que capto por la imaginación, pero indudablemente cuando imagino algo, cuando imagino algo es indudable que soy yo el que lo imagina. Quizá no existe eso que imagino, pero es indudable que soy yo el que lo imagina. Cuando siento algo por los sentidos, capto algo por los sentidos, quizá no existe lo que estoy captando por los sentidos, pero es indudable que yo lo estoy captando por los sentidos. Indudable que lo estoy captando por los sentidos. Bueno, ya lo ejemplificamos, ¿no? Si yo siento frío, etcétera, si yo yo les mencioné el ejemplo de que a mí cuando tengo la presión baja a veces veo como estrellitas doradas, que eso me pasa por la presión baja. Bueno, o sea, esas estrellitas podrían ser falsas, de hecho son falsas, ¿no? Pero es indudable que yo estoy viendo esas estrellitas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto, tenemos un puñado de cosas certeras que averiguamos, pero hay como más para averiguar. Hay como más cosas para averiguar. Bueno, si les interesa, sigan leyendo las meditaciones, ¿sí? Nuestro camino cartesiano va a terminar acá, ¿no? ¿Y cuál es la lección con la que cerramos la segunda meditación? Aparte de todo esto, que a los cuerpos los conocemos por inspección del espíritu, por la razón, ¿no? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Por la razón. Es la razón la que nos permite conocer cosas, objetos. ¿Por qué? Porque solamente con la razón podemos considerar la cosa en sí misma, ignorando los accidentes de la cosa. Porque los sentidos siempre nos van a mostrar los accidentes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay como que abstraerse de los accidentes. Y los sentidos no pueden abstraerse de los accidentes. Si yo quiero captar este mate, no puedo abstraerme de sus accidentes. Que son los colores, las partecitas que están medio rotas de acá al borde, etc. Mi vista no puede ignorar eso. Solamente la razón es la que puede considerar el mate en sí mismo, ignorando los accidentes. Que en el ejemplo de la cera, ¿qué sería? La cera en sí misma, ignorando los accidentes de la cera. Sería algo extenso, flexible y mudable. Y eso te lo dice la razón, ¿no? Bueno, Descartes es habitualmente considerado el padre del racionalismo en la modernidad. Así que vamos a anotar esta palabrita, que no aparece acá en el texto, pero que bueno, nos viene bien saberla, ¿no? Entonces Descartes es habitualmente considerado el padre del racionalismo en la filosofía moderna. Entonces, se llama racionalistas a aquellos filósofos que piensan que la única fuente de conocimiento certero, la única fuente de conocimiento certero es la razón. Y de eso veníamos hablando, ¿no? Es lo que nos tiene que haber quedado claro. Que Descartes piensa y da sus argumentos, da sus fundamentos, que solamente la razón nos permite conocer verdaderamente las cosas. La razón, no los sentidos, no la imaginación, etcétera, etcétera. En la unidad que viene, o sea, a partir de la próxima clase,
decía, en la unidad que viene, a partir de la próxima clase, vamos con un filósofo que está parado en la vereda opuesta, Hume. ¿Sí? Entonces, Hume en realidad pertenece a otro club. Hume es un filósofo empirista. Entonces, es como que, digamos, a ver, para los filósofos empiristas, para el empirismo, la fuente de conocimiento certero son los sentidos. Entonces, en todas estas clases, yo es como que traté de convencerlos, para que se entendiera Descartes, es como que medio que me puse la camiseta cartesiana y traté de convencerlos y convencerlas de que la razón es la fuente de todo conocimiento. Bueno, a partir de la clase que viene, voy a cambiar de personaje. Me voy a sacar una camiseta y me voy a poner la otra. ¿Por qué? Porque voy a tratar de mostrarles y convencerlas de cuáles son los argumentos de Hume para probar que los sentidos son la fuente certera de todo conocimiento, no la razón, ¿no? Y después ustedes sacarán la conclusión que quieran, ¿no es cierto? Así que bueno, acá termina esta unidad cartesiana. Ojalá les haya gustado, ¿sí? Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Adiós.